Conocimiento. Hacia una delimitación del concepto. El conocimiento suele entenderse como hechos o información adquiridos por una persona a través de la experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto referente a la realidad. Lo que se adquiere como contenido intelectual relativo a un campo determinado o a la totalidad del universo. Conciencia o familiaridad adquirida por la experiencia de un hecho o situación. Representa toda certidumbre cognitiva mensurable según la respuesta a por qué, cómo, cuándo, y dónde. No existe una única definición de conocimiento. Sin embargo, existen muchas perspectivas desde las que se puede considerar el conocimiento, siendo la consideración de su función y fundamento, un problema histórico de la reflexión filosófica y de la ciencia. La rama de la filosofía que estudia el conocimiento es la epistemología o teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento estudia las posibles formas de relación entre el sujeto y el objeto. Se trata por lo tanto del estudio de la función del entendimiento propia de la persona. La tradición. Tradicionalmente, se ha presentado el conocimiento como algo específico del ser humano en relación con la creencia en la existencia del alma racional que hace posible intuir la realidad como verdad. Se consideraba que el conocimiento responde a las facultades intelectivas del alma conforme a los 3 grados de perfección de estas: alma como principio de vida y automovimiento vegetativo, alma sensitiva o animal y alma humana o racional. Según estos postulados, todos los seres vivos adquieren información de su entorno por medio de sus facultades o funciones del alma vegetativa en los vegetales para realizar las funciones mínimas vitales de manera innata: nutrición y crecimiento, reproducción y muerte. Sensitiva, en los animales, que produce adaptación y automovimiento local e incluye las facultades anteriores. En el grado de perfección superior aparece la memoria, aprendizaje y experiencia. Pero en su grado no se puede llegar al verdadero conocimiento de la realidad racional en el ser humano que, además de las funciones anteriores, produce el conocimiento por conceptos que hace posible el lenguaje y la conciencia de la verdad. Los seres meramente materiales, inertes, sin vida y sin alma, no tienen conocimiento ni información alguna acerca del entorno, como seres completamente pasivos, solamente sometidos a la causalidad mecánica material. La experiencia, que es común con los animales dotados de memoria, no ofrece aún una garantía de verdad porque es un conocimiento subjetivo de la tradición. La experiencia, que es común con los animales dotados de memoria, no ofrece aún una garantía de verdad porque es un conocimiento subjetivo de quien tiene la experiencia sensible, que es válido solo para quien lo experimenta y solo en el momento en que lo experimenta. Ofrece solamente una verdad momentánea, cambiante, y referente a un único caso. Retenida en la memoria, solamente es capaz de aportar un contenido de verdad probable, por analogía, basándose en la semejanza de los casos y situaciones, como inducción. Por el contrario, el conocimiento por conceptos es propio únicamente del ser humano gracias a la facultad del entendimiento por ser los conceptos inmateriales, independientes de las causas materiales de la experiencia. Constituyen una prueba evidente de la existencia del alma racional, lo que hace al ser humano un ser espiritual en cierto modo independiente de lo material. Su verdad no depende de las circunstancias porque su actividad intuitiva penetra y conoce la realidad como tal, la esencia de las cosas, y por ello es posible la ciencia. Esto es así porque el entendimiento como potencia o facultad del alma, entendimiento agente según Aristóteles, es intuitivo y penetra en la esencia de las cosas a partir de la experiencia mediante un proceso de abstracción. En cuanto a la acción, frente a las meras emociones y sentimientos, que son pasiones porque en estos estados el alma es pasiva,
se encuentra la facultad de la voluntad que permite controlar las pasiones y dirigir una acción propia, como libertad que no depende de las causas materiales de la experiencia. Tanto el entendimiento como la voluntad se consideran facultades activas del alma específica humana, independiente de la acción de las causas materiales. Tanto el conocimiento sensible experiencia como conocimiento de percepciones almacenadas en la memoria como la motivación, los afectos o sentimientos considerados como pasiones se consideraban fruto de la acción material del entorno sobre el alma. El alma recibe pasivamente estos datos e información, mientras que la conceptualización y la acción libre es fruto de la acción inmaterial propia del alma racional humana. Esto es posible porque el alma es espiritual e independiente de lo material. Esta concepción está en la actualidad completamente fuera del campo de la ciencia. En la actualidad, una actividad esencial de todo individuo en su relación con su entorno es captar o procesar información acerca de lo que lo rodea. Este principio fundamental sitúa la actividad humana del conocer en un ámbito general propio de todos los seres de la naturaleza. El conocimiento, para el caso del ser humano, consiste en su actividad relativa al entorno que le permite existir y mantenerse y desarrollarse en su existencia. El caso específico humano incluye lo social y cultural. Tan fundamental es esta actividad en la vida que todos sabemos lo que es el conocer y el conocimiento, con tal de que no tengamos que explicarlo. Tal es la situación que ocurre con casi todos los conceptos verdaderamente importantes. La palabra es perfectamente conocida y su uso perfectamente dominado. Pero la palabra tiene una amplitud tan grande y su uso unos contextos tan variados que el concepto, tan rico y lleno de matices, resulta muy difícil de comprender y explicar. Por lo que siguen existiendo numerosas teorías que intentan comprenderlo y explicarlo. Hoy día la ciencia habla de cognición o actividades cognitivas como un conjunto de acciones y relaciones complejas dentro de un sistema complejo cuyo resultado es lo que consideramos conocimiento. Conocer y saber. Diferenciamos, de un modo técnico y formalizado, los conceptos de conocer y saber, por más que, en el lenguaje ordinario, se usen a veces como sinónimos, otras veces no. Conocer, y su producto el conocimiento, va ligado a una evidencia que consiste en la creencia basada en la experiencia y la memoria y es algo común en la evolución de los seres naturales concebidos como sistemas, a partir de los animales superiores. Saber, por su parte, requiere, además de lo anterior, una justificación fundamental, es decir, un engarce en un sistema coherente de significado y de sentido, fundado en lo real y comprendido como realidad, más allá del conocimiento del objeto en el momento presente como si fuera definitivo y completo. Un sistema que constituye un mundo y hace de este hecho de experiencia algo con entidad consistente. Un conjunto de razones y otros hechos independientes de la experiencia que, por un lado, ofrecen un saber que es lo percibido como verdad y, por otro lado, orientan y definen la conducta, como un saber hacer como respuesta adecuada y una valoración de todo ello respecto a lo bueno. Conocimiento, verdad y cultura. Hay muchos tipos de conocimiento perfectamente adaptados a sus propósitos. La mera acumulación de experiencia, el conocimiento de la lengua, las leyendas, costumbres o ideas y creencias, el conocimiento que los individuos tienen de su propia historia, el saber hacer en la artesanía y la técnica, el saber artístico, la ciencia, gnosis, conocimiento escolar. Conocimiento, verdad y cultura. Todos esos conocimientos se desarrollan en un entorno o campo de cultivo común, la cultura basada en la tradición de una sociedad dada. El conocimiento de una sociedad o un individuo no son suficientes. El universo, el orden, el origen y el final de la vida, cuestiones que, por estar más allá de la experiencia posible, quedan fuera del marco de la ciencia experimental. La razón siempre cuestionará los marcos conceptuales, teorías, que explican y amplían el mundo como campo de la investigación del universo.
Especial relevancia tiene el conocimiento científico en relación con la verdad. Las ciencias constituyen uno de los principales tipos de conocimiento. Con el surgimiento de las civilizaciones, la acumulación y la difusión de conocimientos se multiplica por medio de la escritura. A través de la historia, la humanidad ha desarrollado una variedad de técnicas destinadas a preservar, transmitir y elaborar los conocimientos, tales como la escuela, las enciclopedias, la prensa, las computadoras u ordenadores. Esta importancia va de la mano con una interrogación sobre el valor del conocimiento. Numerosas sociedades y movimientos religiosos, políticos o filosóficos han considerado que el acrecentamiento del saber, o su difusión, no resultaban convenientes y debían limitarse. A la inversa, otros grupos y sociedades han creado instituciones tendentes a asegurar su preservación, su desarrollo y su difusión. Asimismo, se debate cuáles son los valores respectivos de diferentes dominios y clases de conocimientos. Definición clásica de conocimiento: creencias verdaderas válidamente justificadas. Esto es así porque las ciencias son el resultado de esfuerzos sistemáticos y metódicos de investigación colectiva y social en busca de respuestas a problemas específicos como explicaciones en cuya elucidación procura ofrecernos la interpretación adecuada del universo. Hoy día, dada la interacción y mutua dependencia entre la ciencia y la técnica, hablamos mejor de conocimientos científico-técnicos y de programas de investigación. Los conocimientos se adquieren mediante una pluralidad de procesos cognitivos: percepción, memoria, experiencia tentativa seguidas de éxito o fracaso, razonamiento, enseñanza-aprendizaje, testimonio de terceros, etc. Estos procesos son objeto de estudio de la ciencia cognitiva. Por su parte, la observación controlada, la experimentación, la modelización, la crítica de fuentes en historia, las encuestas, y otros procedimientos que son específicamente empleados por las ciencias, pueden considerarse como un refinamiento o una aplicación sistemática de los anteriores. Estos son objeto de estudio de la epistemología. La importancia de este tipo de conocimiento científico, técnico y cultural distingue a la humanidad de las otras especies animales. Todas las sociedades humanas adquieren, preservan y transmiten una cantidad sustancial de saberes, que debe abrirse paso, como en una batalla, a través de todas las objeciones. En las sociedades contemporáneas, la difusión o al contrario, la retención de los conocimientos, tiene un importante papel político y económico, incluso militar. Lo mismo ocurre con la propagación de pseudoconocimientos o desinformación. Todo ello contribuye a hacer del conocimiento una fuente de poder. Este papel explica en buena parte la difusión de la propaganda y las pseudociencias, que son tentativas por presentar como conocimientos cosas que no lo son. Esto le confiere una importancia particular a las fuentes de conocimientos, como los medios masivos y sus vehículos, tales como la prensa e Internet, y al control de estos tipos de conocimiento y rasgos que los caracterizan. Dada la enorme complejidad de las actividades cognitivas y los múltiples campos de aplicación de estas, se hacen necesarias algunas clasificaciones metodológicas y rasgos característicos para su mejor consideración y estudio. Rasgos generales. Todo conocimiento humano tiene una dimensión cultural. Algunos conocimientos tienen la posibilidad de ser expresados mediante el lenguaje. Los conocimientos no siempre son objetivables y comunicables ni conscientes, por la especificidad de su aplicación. Los conocimientos pueden ser teóricos, en tanto que pretenden manifestar una verdad como representación o interpretación de la realidad. Pueden ser científicos,
cuando son el resultado de esfuerzos sistemáticos y metódicos de investigación colectiva y social en busca de respuestas a problemas específicos como explicaciones en cuya elucidación procura ofrecernos la interpretación adecuada del universo. Filosóficos, cuando intentan fundamentar el mismo conocimiento y abarcar el universo como un todo de sentido, ampliando las perspectivas generales de todo conocimiento mediante la crítica de los propios fundamentos de creencias que se aceptan como verdades evidentes. Estos pueden ser teológicos, con base en una revelación divina, tradicionales, transmitidos culturalmente. Estos a su vez pueden ser locales, un conocimiento desarrollado alrededor de un área geográfica definida. Globales, formados mediante redes o comunidades, pertenecientes a lugares geográficos dispares incluso culturalmente. Conocimientos prácticos. En tanto que están orientados a realizar una acción para alcanzar un fin, morales, referentes a las normas de comportamiento social, éticos referentes a la reflexión y fundamentación de la moral respecto a un sentido o finalidad última, políticos, referentes al fundamento y organización del poder social, artísticos, como expresión de la sensibilidad estética, atendiendo a la belleza, técnicos, atendiendo a la utilidad de los resultados de la acción en muy diversos campos. La producción económica, la dirección política y social de organizaciones sociales, la economía doméstica, las habilidades personales. Por la estructura de su contenido. Formales, carecen de contenido material alguno. Muestran solamente una estructura lógica mediante relaciones y operaciones previamente definidas de símbolos sin significación alguna lógica y matemáticas. Materiales, todos los demás conocimientos que no son formales por cuanto tienen un contenido o materia acerca de la cual ofrecen información. Orientado, cuando hace referencia a las relaciones causales entre conceptos, ley descriptiva o explicaciones. Axiomático, cuando se refiere a explicaciones de causas finales o sucesos fundados a priori como verdaderos, teorías o fundamentaciones de la ciencia. Por el carácter de su divulgación público, si es fácil de compartir, y consiste en un conocimiento creado diagonal difundido por la sociedad. Privado, si es personal construido por el propio individuo, es la base del conocimiento público. Explícito, si puede ser transmitido de un individuo a otro mediante algún medio de comunicación formal. Tácito o implícito, habitualmente arraigado en experiencias personales, modelos mentales y hábitos que, sin embargo, informan los modos personales de conocimiento. Codificado, si se puede almacenar o especificar formalmente de tal manera que no se pierda ninguna información. Por contraposición, el conocimiento no codificado es aquel que no puede ser codificado, ya que es difícil de expresar o explicitar. Por su origen. Conocimiento analítico o a priori, cuando su información consiste en la forma lógica de las relaciones lógicas entre los contenidos de los que trata. Es, pues, un conocimiento independiente de la experiencia, pues es tautológico o meramente lógico formal. Su fundamento es la deducción. Conocimiento sintético o a posteriori, porque su comprensión como concepto y lenguaje deriva y depende de la experiencia. Su fundamento es la inducción. Empírico, cuyo contenido consiste únicamente en la mera experiencia, por lo que apenas tiene contenido conceptual y es difícil de ser expresado en palabras. Suele aplicarse a emociones y sentimientos. Por su finalidad. Ciencia, cuando pretende interpretar adecuadamente la realidad. Comunicativo, cuando pretende transmitir información. Expresivo, cuando pretende transmitir emociones y sentimientos, así como experiencias estéticas. Por el soporte de su conservación y divulgación.
Cultural, propiamente dicho, cuando es propio de una organización, se empleen términos, nomenclaturas y procedimientos acordados internamente. Los ámbitos culturales pueden ir desde una civilización a una sociedad política concreta o espacialmente determinada o un grupo social reducido, científicos, un grupo empresarial, un club deportivo, una secta o incluso un grupo de amigos. Bibliográfico, diccionarios, libros y soportes literarios. Artístico, escultura, pintura, literatura, música, teatro, etc. informatizado o digitalizado. Por la forma de su adquisición. Académico, cuando es adquirido en instituciones sujetas a normas y finalidades definidas. Profesional, cuando es adquirido en el ejercicio de una profesión determinada. Vulgar, cuando es producto del mero intercambio de informaciones entre iguales. Tradicional, cuando responde a una transmisión hereditaria cultural. Religioso, cuando se desarrolla en un ámbito de institución social de ese tipo. Generación formal del conocimiento. El conocimiento desde el punto de vista formal puede ser generado de diversas formas. Una forma sistemática de generar conocimiento humano tiene las siguientes etapas: investigación básica, ciencias. Publicación de aportes predominantemente a través de memorias de congresos y de artículos especializados. Investigación aplicada o de análisis, tecnología, humanidades, etc. Publicación de aportes igual que en ciencias básicas. Estas dos primeras etapas pueden interactuar y ciclarse, ya que puede existir un artículo con un aporte muy pequeño y luego uno que reúna los aportes de dos o más artículos. La investigación aplicada se basa en el conocimiento de las ciencias básicas, pero también en cualquier manifestación de conocimiento. La investigación aplicada puede generar más conocimiento, aunque la investigación básica no lo haga. Sin embargo, nuevas aportaciones en ciencias básicas conllevan un gran cúmulo de nuevas potencialidades para la generación de conocimiento aplicado. Libros científicos o técnicos. Un libro científico o técnico se hace agrupando, catalogando y resumiendo el conocimiento existente en un determinado tema. Un libro actualizado deberá incluir los últimos aportes que sobre el tema que trate hayan sido generados. Divulgación. Partiendo del conocimiento existente o del flamante, son publicados diversos artículos en revistas o libros de divulgación con la intención de que el conocimiento sea explicado a la población en general no especializada. Es en esta etapa cuando el conocimiento llega a la población de forma masiva. También puede llegar a través de los medios de comunicación electrónicos.